Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a esta sesión de Cartagena Piensa. Hoy lamentamos no tener a esta hora el contacto con nuestra invitada, Saskia Sassen. Ella se conectaba hoy desde Nueva York para su charla Los cambios en las ciudades. Y por ahora no tenemos su conexión. Hemos dado unos minutos de cortesía, sin embargo, parece que sigue teniendo fallas técnicas. Vamos a ir recordando algunos de los próximos actos que tenemos en nuestra programación. Recordamos que estamos en la programación número 15 de nuestro programa cultural, que es producto de la participación de un grupo de ciudadanas y ciudadanos y el Ayuntamiento de Cartagena. En los próximos días tenemos a Óscar Martínez con su charla Umbrales, un viaje por la cultura occidental a través de sus puertas. Esto será el día viernes 29 de octubre a las 7:30. Se trata de la presentación de un libro. En este caso será de modo presencial en el Salón de Actos de la Fundación Caja Mediterráneo. El próximo miércoles, el 3 de noviembre, tendremos otra presentación del libro, en este caso en nuestro centro de operaciones, que es el Centro Cultural Ramón Alonso Lucy, de aquí de Cartagena. El libro se titula Como tú, 20 relatos, 20 ilustraciones por la igualdad, de editorial Anaya. Y bueno, la próxima semana cerrará el jueves 4 de noviembre con una presentación más de otro libro titulado ¿Qué hace un negro como tú en un sitio como este?, escrito por Moja Yerou, en el que hablará de temas como el racismo, la discriminación y bueno, también los proyectos de inclusión que se llevan a cabo en España. Bueno, con esta programación, como veis, tenemos grandes citas, algunas presenciales, otras de modo online. Vamos haciendo una programación híbrida después de esta experiencia de la pandemia. Y hoy teníamos invitada a una de nuestras eh, grandes autoras del trimestre, pero lamentablemente todavía no la tenemos en línea. Ella se conectaba desde Estados Unidos. Queríamos conversar con ella en torno a los cambios en las ciudades. Es una especialista en esta temática. Recibió eh, el premio aquí en España de la princesa de Asturias a las ciencias sociales por sus investigaciones en estas temáticas, pero lamentablemente hoy no contamos con su conexión. Es una persona que tiene innumerables invitaciones, entrevistas. Pensamos que puede haber algún fallo desde origen allí en Nueva York. Creo que vamos según lo que me digan mis compañeros del ayuntamiento de la transmisión. No sé si le podemos dar un par de minutos. También tenemos en cámara al profesor Andrés Pedreño, director del Departamento de Sociología, quien es especialista en temas de migración, por supuesto, de integración, de ciudades, de mundo globalizado, de movilidad humana. Y con él queríamos hacer una presentación y un diálogo con Saskia. Andrés, en todo caso, te doy la bienvenida y te doy las gracias por estar aquí. Tenemos un público amplio que sigue a la espera de que Saskia se conecte. Bienvenido y gracias en todo caso por estar aquí. Un placer y siento mucho por los oyentes el que esté pasando esta situación de este fallo técnico que nos imposibilite efectivamente a escuchar, a mi modo de ver, una de las grandes sociólogas de nuestro tiempo, una sismógrafa de este mundo global, y quien mejor ha detectado los flujos y las fracturas de este mundo global. Pero Nueva York está muy lejos y hay un océano por medio y
y parece que no todo circula por las redes con la fluidez con la que a veces nos pensamos, ¿no? Efectivamente, comentabas antes de cómo la paradoja de la pensadora de la ciudad global, que no podamos hoy tenerla a través de esta tecnología por las imposibilidades que a veces, los fallos que a veces se producen inesperados. Pero bueno, comentabas también en redes sociales, eres muy activo también en las redes sociales, sobre el último libro que estabas leyendo de Saskia, cosas bien interesantes sobre, bueno, estas rupturas que dice ella hay en la ciudad global que generan las expulsiones y las inclusiones del sistema capitalista. No sé si quieres, mientras damos 2 minuticos más, contarnos un poco de qué van esas lecturas que estás haciendo sobre Mm. ella. Sí, el último libro de Saskia Sassen es muy interesante, se llama Expulsiones. Ella lo que plantea, hace una especie de sociología de la crisis global, de la crisis del 2008. El libro se editó en 2015, con lo cual todavía no había sucedido esta, digamos, segunda crisis de la pandemia, pero en aquella crisis del 2008 pues hace efectivamente una sociología de esa crisis global, y lo que plantea es que la expulsión de personas y de no solamente de personas, sino incluso de trozos de biosfera, está siendo sistémica. Es decir, la expulsión se ha convertido en un fenómeno sistémico. Y en ese sentido, pues, analiza pues, la expulsión de los que quedaron desahuciados por la vivienda, los que perdieron su empleo, los refugiados que perdieron su tierra, e incluso también analiza, que era una de las cuestiones que era también bien interesante si tenemos en la cabeza lo que está sucediendo aquí con el Mar Menor. Ella también plantea cómo está habiendo una expulsión de zonas de biosfera enteras, ¿no? Y que se están convirtiendo en lo que ella llama tierras y aguas muertas, ¿no? Cuando leemos ese capítulo del libro, no, es imposible dejar de pensar en lo que hemos visto este verano en el Mar Menor. Y ella ha estado leyendo estos días sobre el Mar Menor. Saskia Sassen ha estado leyendo estos días sobre el Mar Menor porque quería justamente también conocer lo que estaba sucediendo por aquí y relacionarlo con su objeto de conferencia. Pero desgraciadamente no parece que no está pudiendo ser. Efectivamente, sí, era uno de los temas que queríamos que hoy abordara y que quizás nos podía ayudar a entender con sus análisis, ¿no? Esa metodología a la que dio lugar. Estaba yo también siguiéndola en algunos de sus últimas conferencias en las cuales apuntaba que su intención era crear una metodología para ofrecer a los distintos académicos, investigadores o investigadoras que están interesados en analizar las expulsiones que se están produciendo en distintos lugares del planeta, ¿no? Y, y la verdad que ha dado lugar a toda una estructura teórica que es de las más innovadoras en este momento. Sí, Eh, sin duda, sin duda. El título de la conferencia, ¿cómo era el título de la conferencia? Lo que no se ve en la ciudad. sí, efectivamente, Todo era lo todo lo que no se ve en la los ciudad, ¿no? cambios que no vemos en nuestras Los ciudades. cambios que no vemos en las ciudades. Esa es un poco su metodología de trabajo. Es decir, detectar, por eso yo decía que es una sismógrafa, ¿no? Porque lo que busca siempre es detectar aquellas cosas que no se ven en lo que está sucediendo en el mundo global y en las ciudades globales, y a partir de lo que no se ve, detectar condiciones emergentes que se pueden convertir en condiciones de posibilidad para mejorar las condiciones de vida de la gente pobre, de los trabajadores, de los migrantes, del medio ambiente. Y en ese sentido siempre tiene esta metodología muy de sismógrafa, ¿no? De detectar esas condiciones emergentes, y eso es lo que le hace tan innovadora a ella, ¿no? En su obra, el que está muy... No se conforma con describir la realidad,
hay 1000 sociólogos que hablan del mundo de la globalización, pero ella da un paso más y va buscando esas condiciones emergentes en los cambios que ve en cuanto a migraciones, en cuanto a la ciudadanía, en cuanto al medio ambiente, etcétera, para localizar condiciones de posibilidad para un mundo mejor, en definitiva, ¿no? Efectivamente. Sí, justamente en Nueva York, en la ciudad donde ella reside ahora, inició sus investigaciones con grupos de migrantes dominicanos y a partir de esa microsociología empezó a ver lo macro, ¿no? Exactamente. Las situaciones, las transformaciones de aquellas ciudades en los años 70 que además vivían ya de por sí una crisis industrial y se vaciaban permanentemente de población. Entonces, a nivel, en una lectura sociológica, resulta bien interesante como a partir de esa mirada microsociológica pudo dar el salto a una teoría de estructuras, ¿no? De análisis de las estructuras del sistema capitalista. Efectivamente. Pues nos hubiera encantado poder escuchar de primera mano estas análisis que Saskia Sassen tiene ya bien elaborados, pero parece que no va a poder ser. Ya hemos dado 30 minutos. No queremos abusar del tiempo de las personas que están conectadas, que son más de 100 personas. Les agradecemos, nos disculpamos en nombre del grupo de Cartagena Piensa, en nombre de la propia Saskia Sassen, que sabemos que estaba encantada de compartir con nosotros y que por estas cuestiones técnicas no va a poder ser hoy, pero no decimos que nos comprometemos porque es una pensadora con una agenda muy llena habitualmente, pero lo intentaremos en próximas ocasiones tenerla aquí para conversar. Y bueno, antes de cerrar, creo que es de los únicos actos en 6 años que hemos tenido que suspender sin contar con el ponente central. Es una lástima, pero antes de cerrar, de darles la despedida, invitarles al acto de Óscar Martínez el próximo 29 de octubre en el Salón de Actos de la Fundación Caja Mediterráneo aquí en Cartagena. El título de su acto es Umbrales, un viaje por la cultura occidental a través de sus puertas. Estará presentado por nuestro compañero Ignacio Abad, analista de arquitectura humana. Y recordamos que los actos presenciales se están dando con aforo limitado, por lo que se requiere una reserva que se realiza a través de nuestra página web. Además de la página web, contamos con redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube también, en las que vamos actualizando los próximos actos y también vamos utilizándolas como repositorio de los vídeos que grabamos con las intervenciones de las y los ponentes invitados. Así que, bueno, agradecemos, gracias Andrés, gracias a todo el público. Sentimos esta circunstancia. Será para una próxima ocasión cuando podamos ver y conversar con Saskia. Y bueno, seguimos adelante en la programación cultural de Cartagena Piensa. Gracias, Andrés. Nos Sí, Jason, vemos. sí, me están Merche, diciendo que parece que se está conectando. Vamos a esperar un ¿se último está minuto, si te conectando? parece ser que sí. Un Bueno, minuto. Me pues están diciendo in que está mandando extremis. mensajes. Vamos a esperar un minuto. In extremis. Entonces, os pido que nos regaléis un minuto más. Gracias por vuestra paciencia. Todavía tenemos 100 espectadores. En nuestros actos, usualmente tenemos muchas personas de España, de la península o de las islas, pero también tenemos eh,
asistencia, presencia de público en América Latina y también muchas visualizaciones de los contenidos en América Latina. Así que agradecemos que nos esperen un par de minutos más por si en efecto tuviéramos la fortuna de que Saskia se conecta. Voy a esperar que, una nueva instrucción de parte de nuestra compañera del ayuntamiento, de la Concejalía de Cultura, y en todo caso volveríamos a intervenir. Entonces, Merche, si me dices algo más, seguimos esperando. Bueno, nuestra compañera Mercedes, que hace un gran trabajo técnico, nos dice que Saskia ha tenido un problema de última hora, de tipo familiar, pero que se va a conectar. Entonces, eh, para quienes quieran, Jason va a quieran, entrar, va a sí, entrar. va a entrar. Bueno, con un poco de suspense, la esperamos. Agradecemos, todavía tenemos 100 personas conectadas. Gracias por la paciencia. Tenemos a una persona justamente en contacto con ella. Recordamos que Saskia es profesora de la Universidad de Columbia en este momento y allí imparte clases en el Departamento de Sociología. Ha sido reconocida recientemente como una de las 10 pensadoras en ciencias sociales más importantes, al lado de otros grandes y reconocidos pensadores como Jürgen Habermas o Pierre Bourdieu, el mismo Bauman. Con ellos también ha mantenido intercambios académicos sobre diversas cuestiones. Y bueno, recordamos que ella inició su andadura académica en Argentina. Es una pensadora, también una mujer, una ciudadana del mundo. Inició su vida académica en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Filosofía Y de la ella UBA. nació en Holanda, nació en Holanda Exactamente, Andrés. y se trasladó con la familia muy de pequeña a Buenos Aires. Creo que tenía un año, una cosa así, con lo cual, si conseguimos escucharla, pues los oyentes podrán apreciar que su castellano es un castellano Bonaerense. de tango, es un castellano Efectivamente. de tango. Y con 17 años volvió a Europa y concretamente a Francia. Allí estudió, luego también en Italia. Es decir, hacer toda efectivamente es una persona que siempre ha sido muy inquieta y ha estado moviéndose muchísimo hasta terminar. Ella empezó dando clase en una facultad de arquitectura en la Universidad de Chicago, que es donde escribe el famoso libro de la ciudad global, y finalmente acabó en la Universidad de Columbia, en Nueva York, que es donde se supone que se va a conectar esta noche. Así es, sí. Efectivamente, en América Latina sus estudios, su teoría ha sido bastante leída y discutida, en parte por ese legado que dejó en la Universidad de Buenos Aires, pero ha visitado el continente en varias ocasiones y mantiene una relación con las problemáticas Sí. latinoamericanas muy constante. De hecho, el libro de la ciudad global está traducido al castellano en Argentina. Ujú. Es decir, efectivamente ella
Es una socióloga muy traducida al castellano. Yo creo que prácticamente, con alguna excepción, toda su obra está traducida al castellano y mayormente en Argentina. En Argentina está traducido La ciudad global, está traducido también una obra inmensa que tengo por aquí, eh, que es esta, que fijaros qué grosor tiene, que se llama Territorio, Autoridad y Derechos, y está publicado por la editorial Katz, que es una editorial argentina. El último libro, el de Expulsiones, también está publicado en Argentina, y efectivamente es una... En España también, pero en Latinoamérica ha tenido una muy, muy importante repercusión. Mm, sí, así es, ha sido invitada de varias universidades. Y bueno, pues recordemos que hace solo 4 años se le concedió aquí en la Universidad de Murcia el honoris causa y tuvimos la oportunidad de verla allí en el Paraninfo Efectivamente, de la en Universidad de el Murcia. 24 de abril de 2014. El Ya 24 de 7 abril de años. 2014. Oh, 7 años ya. Y Ujú. de hecho la conferencia, que la tengo aquí, la conferencia que impartió en la Universidad de Murcia, se titula Más allá de la desigualdad, las expulsiones, que es un poco la temática del libro que aparecería pues ese mismo año, o un poco en el 2015, no recuerdo, que es un poco esta cuestión que ella plantea, que en la economía global ya no es solamente que las desigualdades se hayan intensificado, sino que se ha hecho sistémica la lógica de la expulsión. Ella también habla de un incremento del brutalismo, lo llama, del brutalismo, de la violencia pues, contra los pobres, contra los trabajadores, contra el medio ambiente, como parte de esa lógica de brutalismo y expulsión, ¿no? Expulsión sistémica. Sí, su trabajo es muy, muy interesante como desde el análisis de las migraciones puede, desde el sujeto migrante y desde el fenómeno de la movilidad humana, puede crear esa gran teoría en la que analiza todos los factores de la estructura social, ¿no? Claro, porque ella, en definitiva, ahí es es una gran enseñanza de los sociólogos clásicos, el no especializarse en un objeto, ¿no? Y ella, justamente esto es lo que lo interesante de su obra, cómo articula las migraciones con la movilidad del capital, con la formación de estructuras urbanas de las ciudades globales, con las desigualdades de género, con las cuestiones ambientales, es decir, que es alguien que ha hecho del análisis de la globalización pues un campo muy en donde va integrando múltiples dimensiones, ¿no? Múltiples dimensiones. Y es interesante lo que planteaba también, que nunca pierde ese sentido ético de la investigación, ¿no? Hola, Hola hola. Saskia, te Mil estamos perdones, esperando con mil, ansias. mil perdones. Crisis No de te familia, terrible preocupes. cosa. Lo siento muchísimo, pero me encantó lo que estabas diciendo, el que está abajo de vos, ¿cómo se llama? Sí, Andrés, te presento Ahí el está. director del Departamento de Sociología de la Universidad de Murcia, Andrés Pedreño, un especialista también en Sí, temas de claro, claro, sí, yo he migraciones. leído sus trabajos. A veces no entiendo todo, ¿eh? Tienes que pulsar, Saskia, tienes que pulsar Ah, a la opción de vídeo que te podamos ver. bueno, y a ver, vídeo, mute, chat, raise. Yo no veo la opción. ¿Una cámara de vídeo no aparece? Una Es que cámara. te escuchamos pero no te vemos. Qué cosa más rara. Raise, question, answer. Mute.
Sí, ahora has silenciado el micrófono Sí, pero lo visual todavía no y lo aparece. visual todavía no. Wow, no, no sé, a ver, no sé qué pasa aquí. Chat, no, no puede ser chat, No, ¿no? chat no. Debe No. ser vídeo. Vídeo, algo que Host would te... like to promote you to be a panelist, stay as attendee, join as panelist. Ahora sí, todavía no. Todavía no, Saskia. Estamos No. intentando también desde el manejo técnico que hacemos aquí en Cartagena, activarte tu cámara, pero todavía no lo conseguimos. Ahora Ahora sí, ahora sí, Ahora te vemos, Saskia. te vemos, Saskia. Es un lo placer tenerte logré. aquí. No, lo que tuve es una crisis de familia. Y vos sabés cómo eso te agarra y no te deja. Entonces, ahora estoy un poco a las corridas, pero ustedes me van a decir lo que quieren que haga. Sí, Saskia, Se hace te demasiado recordamos de nuevo tarde. el contexto. Bueno, y aprovechamos para volver a dar la bienvenida al público, a quienes nos han esperado. Tenemos más de 100 asistentes desde aquí de Cartagena, muchos de Latinoamérica. Saskia, deseando escucharte. Este es un programa de cultura público que se realiza con la participación ciudadana aquí en Cartagena principalmente, pero también en la ciudad de Murcia. Estamos al sur de España, en una región que comentábamos antes con Andrés, con unas problemáticas bien particulares sobre las que seguramente queremos que nos ayudes a dar un poco de luz. Hablábamos, por ejemplo, del Mar Menor, que estuvimos comentándolo en nuestra charla de preparación. Y bueno, hoy hablando del tema de las ciudades que nos propusiste este título, los cambios que no vemos en nuestras grandes ciudades. Entonces, Exacto. era un poco empezar esta reflexión. Hemos ya comentado tu trayectoria académica amplia y también Andrés ha tenido la gentileza de enmarcar tus propuestas Gracias, gracias. teóricas, así que creo que Andrés, si quieres de pronto apuntar alguna otro detalle sobre Saskia, algo que creas tú que puede ser relevante antes de darle la palabra, adelante y luego continuamos con ella. Te dejo para que tú la presentes. Sí, bueno, creo que hemos hablado bastante de... durante la espera hemos presentado un poco tus principales aportaciones. Yo creo que básicamente está todo dicho, ¿no? En este tiempo que hemos dedicado un poco a desmenuzar algunos de los conceptos. Hemos definido tu obra como una obra de sismografía. Eres una sismógrafa, ¿no? Qué No solamente, interesante. no solamente analizas la globalización, sino que tratas de detectar esas condiciones emergentes que, Sí, que pueden posibilitar, no necesariamente claro. será así, pero pueden posibilitar mejoras para la gente pobre y mejoras para los trabajadores, mejoras para las mujeres, mejoras para el medio ambiente. También hemos señalado el sentido ético que en ese sentido tiene tu obra. Siempre hay es decir, hay una dimensión analítica e innegable, pero siempre hay un sentido ético. Yo aprendí muchísimo de ti cuando aquel libro que sacaste de Geths and Aliens, que haces toda esa sociología Oh, histórica Captain Aliens, claro, de claro. las Ah, migraciones, y recuerdo sí, que allí proponías cómo podemos mirar las migraciones de una forma más solidaria y tratabas justamente de decir o lo miramos o empleamos una mirada exógena donde las migraciones son algo que cae del cielo como si fuera una lluvia o sí, una tormenta, sí. o bien empleamos una mirada endógena en donde tratamos de entender que los migrantes están aquí porque lo hemos llamado, porque hay algo en nuestra economía y en nuestra sociedad que ha hecho necesario el que los migrantes vengan pues, a trabajar a las ciudades globales o a trabajar a los campos de la región de Murcia.
Y bueno, lo que también hablábamos el otro día, aquí hemos visto unas imágenes tremendas, tremendas de un mar, agonizando, de vida agonizando por los efectos de la contaminación. Y en ese sentido, pues les decía en esta conversación que hemos tenido Jason y yo, le decía a nuestros oyentes que también en tu obra encontramos referencias para entender este tipo de imágenes, sobre todo en tu libro de expulsiones. Quisiera leer un par de párrafos y con esto me callo y doy la palabra a Saskia Sassen. En ese libro de expulsiones, Saskia, escribiendo sobre las expulsiones medioambientales, escribe: podemos pensar estas tierras muertas y aguas muertas como agujeros en el tejido de la biosfera. Yo imagino esos agujeros como sitios marcados por la expulsión de elementos biosféricos de su espacio vital y como la expresión superficial de tendencias subterráneas más profundas que están cortando transversalmente el mundo, independientemente de la organización político-económica local o del modo de destrucción ambiental. Y un poco más adelante termina el capítulo diciendo: globalmente, segmentos de la biosfera están siendo expulsados de su espacio vital y convirtiéndose en tierra muerta y en agua muerta. ¿Qué es entonces la biosfera? Es como si no perteneciera a nuestro planeta, a pesar de que representa una buena parte del planeta y que la biosfera somos nosotros. Estimados oyentes de esta conferencia, yo ya me callo y doy la palabra a Saskia Sassen, que es lo que estamos deseando escuchar. Bueno, estimado Andrés, estimado Jason, realmente agradezco muchísimo que me hayan abierto la puerta. Yo ya me pensaba que llego a una puerta cerrada, y agradezco mucho tus comentarios también. Yo tuve una pequeña crisis de familia, por eso también no era yo la que estaba sufriendo, pero había otra persona. Por eso también aprecio mucho lo que vos dijiste ahora sobre mí, porque me ayuda a entrar en el tema, porque estoy un poquito destruida, digamos, ¿no? Por esta catástrofe a un familiar querido. Eso nos pasa a todos y a menudo ya, no necesito continuar con eso. Bueno, un tema que yo quería hablar con ustedes, que a mí me interesa mucho y que requiere además entender lo que está pasando en diversas situaciones, no solamente en un país o en una ciudad, es la cuestión, una manera de decirlo, las tierras muertas y las aguas muertas. Hemos matado mucho, ¿no? Y entonces eso para mí se ha vuelto un tema que yo quiero codificar, yo quiero mostrar, y es un proyecto en realidad simple. Hay que ir a lugares difíciles, pero el proyecto el mismo no es así una cosa especial, no vale ni siquiera la pena describirlo aquí. Lo que me importa es el hecho que existen estas miserias, ¿no es cierto? Eso para mí es el tema. Entonces, esta imagen de tierras muertas, aguas muertas, es como para generar un drama que no es personal, para salirse de lo personal. O sea, no es una persona, no es un, etcétera. No, esto está pasando por todos lados y está con nosotros. Es parte ahora de nosotros, de nuestras vidas, de lo cotidiano, etcétera. Algunas ciudades lo hacen mejor que otras, algunos países lo hacen mejor que otras, pero aquí estamos realmente confrontando una especie de extracción de la capacidad de tierras, de aguas y de toda una serie de otros elementos que nos da la madre naturaleza, y que los estamos un poco eliminando, debilitando. Todavía viven, pero viven mal. Y nosotros los humanos sabemos lo que es vivir mal. Y las plantas también, los animales y todo eso, ¿no es cierto? Entonces, una pregunta para mí también es: hemos entrado en una nueva época. Y en los sistemas complejos que nosotros confrontamos, no es fácil saber si hemos entrado en una nueva época. No es como cuando llegan los conquistadores
a las Américas y empiezan un nuevo proyecto, o en tantas otras instancias donde está claro. Esto es mucho más ambiguo hoy, y esto también nos lo olvidamos que existe con mucha facilidad. Si vivimos en una ciudad más o menos que se puede manejar, ¿no? Entonces esta cuestión de hemos entrado en una nueva época es una invitación no solo a revisitar los análisis anteriores, muchos de los cuales son absolutamente vigentes todavía, pero es también entender sí, lo nuevo, que es distinto, por qué se ha vuelto más serio todo eso, pero también hacerse la pregunta nuevamente, ¿y qué hicimos nosotros? Y yo pienso nosotros como gente de mi edad, que ha estado ahí haciendo investigaciones de todo tipo, o sea, al final, ¿cuánto contribuí yo con todas las facilidades que yo tenía, mi universidad me apoyaba, etcétera? Al final, qué poco que en realidad capturé. Porque ahora confrontamos una situación más exagerada, más extrema, más poderosa bajo sus propias condiciones, que entonces te invita realmente a pensar, bueno, ¿qué podríamos haber hecho? O sea, hace 20 años, 30 años para minimizar. Porque en realidad han ido creciendo las situaciones donde vamos enfermando, eliminando, ¿cómo se dice eso cuando tenés algo que te mata? No sé, la palabra me falta aquí. Eso está pasando continuamente, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo, ustedes me están oyendo, ¿sí? Sí, sí, sí. Porque yo veo un mute ahí encima de mi cosa. Perfectamente, Okay. Saskia, no hay ningún problema. Bueno, muy bien. Entonces, para mí, el proyecto ahora es cómo nos arreglamos, no cómo nos arreglamos, pero cómo podemos manejar lo que está pasando, sí con las viejas maneras en las que hemos también avanzado mucho, pero ¿cuáles son los nuevos indicadores? Yo no digo indicadores como algo que te está mostrando, pero algo que conocemos ahora que por ahí no conocíamos hace 20 años o hace 10 años. Entonces, ¿cómo podemos empezar a trabajar en por lo menos algunos vectores que marcan una diferencia? Porque en realidad hemos vivido, yo diría, después de la Segunda Guerra Mundial, desde ese momento hemos vivido una expansión bastante amplia de ciertas modalidades, ¿no es cierto? Ahora ha empezado a cambiar, es un poco, pero también se me ocurre que tenemos que repensar algunos de los términos, algunas de las modalidades, cuáles son los sectores y los vectores, vectors, que necesitamos acaparar porque nos están mostrando algo que no capturamos con los viejos vectores. O sea que, como yo les digo a mis estudiantes, ¿no? There is work to be done, como dijo alguien muy famoso, y hay trabajo que hacer. Entonces, para mí, hay todo un tipo de trabajo que hacer que tiene que ver justamente no con inventar cosas dramáticas, no. Eso también lo queremos, pero yo estoy hablando de algo que es mucho más modesto y por ende que cualquiera puede participar. O sea, para mí eso siempre es muy importante, que tengamos también, además del sector de elementos avanzados, etcétera, que también los necesitamos, ese otro vector, que somos nosotros, los intelectuales, los que hemos trabajado muchos temas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué podemos nosotros avanzar, indicar, ayudar, etcétera? Y ¿cómo sabemos? Porque para mí ese ahora es una pregunta grande. ¿Cómo sabemos que lo estamos haciendo correctamente? Yo tengo una especie de duda que me ha crecido, que yo creo que algunas de las cosas que en el pasado hemos pensado, esto está muy bien, fantástico que logramos eso, etcétera. Ahora me vienen las dudas. Ahora pueden ser las nuevas generaciones o pueden ser la entrada de otros actores en situaciones donde antes teníamos un grupo más, digamos, más dedicado a un cierto tema, ¿no? Y yo que sigo enseñando, me imagino que todos ustedes también están ahí todavía como profesores,
Entonces vos, a medida que vas conociendo las nuevas generaciones que te mandan con algunas preguntas excelentes de vez en cuando, ¿no? A mí eso me intriga como detectar pequeños cambios que se van acumulando, y en esa acumulación nosotros podemos descubrir algunos elementos que no habíamos pensado, ¿no? Ahora, sabemos que la mayoría de esa trayectoria son las situaciones que hemos matado, los árboles que hemos matado, las aguas que hemos envenenado, las minas que han, etcétera, etcétera. Pero también hay esos otros dominios donde podemos todavía inserirnos y repensar. O sea, para mí ahora la problemática se ha vuelto como que yo entiendo muy bien lo que pensé hasta ahora, digamos, todo bien, todavía lo creo, bla, bla, pero hay nuevos elementos. Y eso para mí es un poco un desafío, porque yo estoy demasiado enclaved, inserida en un cierto tipo de época, donde nos entendíamos fácilmente, o sea, era muy positivo, en parte porque era también como descubrir. Ahora hemos descubierto bastante, y lo que confrontamos es un poco más complicado por ahí, un poco más oscuro, un poco más difícil de capturar de lo que fue esa época anterior, donde nos sentimos, donde inventamos cosas, descubrimos cosas, pero nos sentimos así muy bien, ¿no? Estaba todo, estamos haciendo bien esto nos está saliendo bien, y ahora no estoy tan segura, quizás también es mi edad, no estoy tan segura que sabemos exactamente cómo manejar esta nueva época que empezó con la época anterior, con justo gente como nosotros, ¿no es cierto?, de nuestra edad, etc. Y ahora yo estoy tratando de detectar, por así decir, de entender. Detectar es la mejor descripción, diría yo, de detectar cómo hacemos para estudiar los negativos de hoy. Porque tantos de esos negativos están incrustados en grandes edificios, ¿no es cierto? O ya hemos matado tantas plantas, hemos matado tantas aguas, o sea, es como que hay algo que ya no está, algo que ya está perdido o muerto o semimuerto, ¿no? Algo así. O sea, tengo una especie de, un poco un elemento dramático ahí en mi imaginario, de algo que tenemos que tomárnoslo muy, muy en serio, y que no va a ser fácil hacerlo, y que no va a ser fácil convencer a otros. Pero yo digo, yo a mi edad, yo soy viejita ahora, por si no lo notaron, y entonces yo digo, ahora es un momento que realmente sería importante que algunos de nosotros que hemos vivido una vida, ¿no?, en nuestras situaciones, etcétera, que nos toca detectar qué es realmente distinto hoy. Y es una especie de un trabajo serio que hay que hacer, un trabajo que implica viajar a varias situaciones críticas, ¿no es cierto? Pero mi pregunta, y es un poco una pregunta y un poco una convicción, que llegó el momento donde los instrumentos que desarrollamos en los últimos 20, 30 años, que funcionaron muy bien, que además toda la noción de descubrir ciertas cosas, todo muy bien. Yo no sé ahora si eso todavía es lo que rige. Está ahí, está incrustado de muchas maneras, pero hay algo que está pasando que yo no logro capturar plenamente, y que entonces se vuelve mi desafío capturar eso mejor, ¿no? Entonces estoy un poco en eso. Así funciono yo. Esto creo que debe ser una modalidad un poco holandesa, que uno se lanza, digamos, con mucho entusiasmo a capturar algo que uno sabe que existe, pero que no entendemos totalmente qué significa, cuál es su modalidad, etc. Y aquí estoy pensando en tierras, en aguas, pero también en gente, especialmente el poder, los que tienen poder.
Y ahí, ese es el caso más simple por ahí, ¿no? En el sentido que, ¿qué podrían haber hecho aquellos con tanto poder y tantos recursos? ¿Cuál sería una alternativa que se podría haber construido? O sea, un imaginario en este momento, ¿no? Para ahora ya son imaginarios esto, pero me interesan recuperar esos imaginarios, las posibilidades que contenían, porque nosotros en nuestras largas historias urbanas hemos tenido periodos cuando había como una modalidad de aumentar las oportunidades para los pobres, para los que no tenían muchos recursos, ¿no es cierto? Algo bastante positiva. Ciertamente en los países de América y de los alemanes, etcétera, ¿no? Con las guerras y todo eso, saliendo de las guerras, tuvieron mucho coraje y mucha buena manera de recuperar y recuperar. Es algo que en las Américas, yo creo, no hemos logrado hacer el equivalente. Por ahí en algunos países, algunas ciudades, sí, pero en realidad si vos lo comparás con lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial en Europa, especialmente, o en Japón, ¿no? En varios lugares en realidad, cómo se generó una lucha por recuperar, por eliminar el dolor, digamos, el dolor de la tierra, el dolor de las plantas, el dolor de los humanos, el dolor de los hambrientos, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Eso nosotros, en nuestro periodo, no lo hemos logrado. ¿Por qué se logró después de la Segunda Guerra Mundial esa transformación tan profunda? ¿Y por qué nosotros, a medida que fuimos viendo la caída, las pérdidas, el abuso de parte de los ricos, de parte de los policías mal que no funcionan bien, etcétera? O sea, toda una serie de condiciones que nos dejan en las Américas otra vez, en algún lugar donde hay algo que falta. Ahora, yo me crecí en las Américas, en América del Sur, en Argentina. Y Argentina, las riquezas, la inteligencia y al mismo tiempo los horrores, ¿no? Cuando lanzaron a gente de los aviones, etc. O sea, pero que con todo eso no se logró una especie de esfuerzo excepcional para manejar eso mejor, para eliminar lo peor, para reconocer que se hizo un abuso extraordinario. Estoy pensando especialmente en Argentina, donde los militares, ustedes saben lo que estoy hablando, ¿no es cierto? Donde los militares fueron de una brutalidad, pero así de que algo que no se podía creer, que lanzaban, saben, a la gente, a las mujeres, a los hombres, a los niños, de los aviones para matarlos así, pero un horror, ¿no? Entonces, esas son un poco las cosas que me interesa entender algunas de las fallas que hemos sido capaces de permitir. Es una manera de decirlo. Es un poco una fantasía también, yo entiendo eso, porque vivimos en condiciones tan complejas que no es fácil. Pero me parece también que no debemos simplemente decir, ¿qué vamos a hacer nosotros? Que aprendemos de esos pasados. Uno diría que en Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, las ciudades y los países aprendieron qué había que hacer. Y hasta cierto punto lo lograron, o sea, realmente cambiaron la situación en Holanda, en Alemania, en toda una serie de países. En las Américas no se puede decir que hemos logrado eso. Entonces, eso es un poco la pregunta. Y ya acabo de hablar porque llegué tarde y no quiero abusar de vuestro tiempo. Me callo. Gracias, Saskia. Te hemos escuchado perfectamente. Gracias por estas ideas y aunque hayas tardado unos minutos, te agradecemos que estés aquí a pesar de lo que nos has comentado que ha sucedido. Esperamos en el fondo de que no sea nada muy grave y bueno, te agradecemos por el esfuerzo que haces de estar aquí con nosotros. Todavía no tenemos ninguna pregunta en el chat de preguntas y respuestas. Entonces podemos, creo, iniciar el diálogo
Andrés, retomando quizás algunos aspectos de los que nos ha compartido Saskia, no sé por dónde quisieras empezar a plantear un poco Pobrecito. la conversación. No, bueno, creo que ha hecho una intervención llena de preguntas y a mí me ha recordado en algunos momentos, escuché recientemente al que fuera vicepresidente de Bolivia en la época de Evo Morales, a Álvaro García Linera, que también es sociólogo, y le escuchaba recientemente fue una conferencia en la que él habla de que estamos en un tiempo histórico liminal, dice. Y en ese sentido me ha recordado al planteamiento que acabas de hacer, ¿no? Él habla de cómo estamos viviendo de inercias del pasado, pero que pareciera como si las expectativas colectivas a medio y largo plazo estuvieran ausentes, ¿no? En ese sentido habla de una época liminal en la que las sociedades están entrando, han cruzado una especie de umbral que las sociedades siguen funcionando por inercias del pasado, pero no hay nada claro en el horizonte Mm, hacia dónde dirigirnos, ¿no? Me ha recordado un poco las preguntas que te estás planteando sí, ¿no? En tu labor investigadora sí, a Álvaro sí. Linera cuando decía esto, ¿no? Ah, muy bien, eso sí, está bien interesante. Yo creo que hay algo, ¿sabes? Algo, como dirían los franceses, ça bouge, ¿no? Hay movimiento. Aquí algo se está moviendo. Ah, mismo si no lo podemos ver, oír, oler, nada, ¿no? Entonces aquí para mí, yo es así que lo estoy viendo un poco. Yo estoy como viendo que, número uno, en los sistemas complejos, puede haber cambios enormes que no acaparan todo, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, por ahí la invisibilidad bajo esas condiciones de una nueva intervención, de algo que no se tenía antes, etcétera, no es siempre autoevidente, porque no viene marcado por algo grande, como aquí vengo con mi nuevo cañón o lo que fuere, nada. Entonces, eso también me genera a mí, digamos, un interés en pensar un poco cuáles son las posibilidades, o sea, buenas o malas, ¿eh? Y cómo detectar si hay algo realmente, si hay un cambio, porque esto no es como en la época después de la Segunda Guerra Mundial, cuando lo que se había destruido estaba destruido. Nosotros no hemos tenido eso. Entonces nosotros como que podemos seguir pensando que en realidad que no cambió mucho, nada, o sea, porque están las mismas ciudades, las mismas esto. Entonces ahí la cuestión de la guerra te puede mostrar un barbarismo además, ¿no? Es muy difícil en nuestra situación, nosotros como pensadores, académicos, etcétera, cómo hacer pensar, por ejemplo, a las nuevas juventudes, ¿no? Que algo muy serio ha entrado en nuestro sistema y que no aventaja, no sé si eso es español, Sí. aventaja Mm. a los que no tienen muchos recursos, etcétera, que creo que eso es lo que estamos viendo, francamente. Pero es que lo que realmente me resulta muy así importante de reconocer, que no se habla suficientemente, es la diferencia entre la Segunda Guerra Mundial, cuando varios países se arreglan para terminar con esa guerra, etcétera, que dejó destruida a tantas situaciones, eso nosotros no lo tenemos. Nosotros tenemos que un poco cantarnos un tango para decir lo que no está funcionando. Y a menudo la gente te mira y dice, bueno, todo está bien, los edificios limpios, las calles las están curando mejor. Entonces, no es fácil. Y yo no quiero perder el hilo de lo negativo. Mira, ustedes saben que yo estoy muy contenta con mi vida, digamos, ¿no es cierto? Así que no es un drama a ese nivel. Pero para mí es interesante lo difícil que se ha vuelto
capturar lo que es destructivo, etcétera, en nuestras grandes ciudades. Por ahí si vos estás en un barco y el barco se hunde, ahí está, ¿no? Lo es. Pero algo así, ¿sabes? Algo está para mí en juego que requiere una observación que todavía no he desarrollado plenamente para capturar los negativos que pueden existir en una gran ciudad como Nueva York o París, etcétera, donde todos pensamos, bellísimo, y esto y lo otro. Mientras tanto, hay todos los otros elementos también en juego en esas grandes ciudades que capturan la negatividad, pero son casi invisibles. Y esa es alguna diferencia con la Segunda Guerra Mundial, que eso no era invisible. Entonces, eso también tiene como, hay un elemento ahí que me intriga un poco de lo que no vemos, ¿no? Yo no soy la primera en decir eso, mucha gente ha dicho, what we do not see, ¿no? Lo que no vemos. Bueno, yo me estoy cantando un poco un tango aquí, así que ustedes me van a parar para que... Sí, no sé si conocéis esta película de Ken Loach, El espíritu del 45. Sí, lo oí, pero no la vi. Bueno, hay una historiadora británica, Serena Todd, creo que se llama, que también ha escrito una especie de historia del pueblo británico, en el que justamente arranca en la Segunda Guerra Mundial y plantea cómo cuando los soldados vuelven del frente, han derrotado el fascismo, están orgullosos de que hayan sido las clases populares las que han hecho frente al fascismo, y cuando vuelven a sus casas en Inglaterra, a diferencia de lo que sucedió en la Primera Guerra Mundial, le dicen a sus gobernantes que no estamos dispuestos a volver a las condiciones paupérrimas de vida, de desempleo, de falta de servicios públicos, etc. Y empiezan a exigirle a sus gobernantes que es hora de que, si esta ha sido la guerra del pueblo, pues el pueblo empiece a tener derechos colectivos, servicios públicos, y es el gran momento, bueno, pues el espíritu del 45 es el gran momento de los servicios públicos y de toda esta expansión, ¿no? Y nosotros, cuando la pandemia, con el confinamiento, reflexionábamos un poco en esta clave de si cuando escuchábamos a nuestros gobernantes que solamente podíamos enfrentarnos el virus a través de la solidaridad colectiva, si nos confinábamos, si nuestros trabajadores en la sanidad pública podían realizar su tarea. Es decir, este llamamiento de los gobernantes a que también esta era la guerra del pueblo, ¿no? La lucha contra el virus, pero sin embargo, hemos salido de esta crisis, bueno, estamos saliendo de esta crisis, no con ese espíritu del 45, sino justo con todo lo contrario, una especie de malestar profundo, un malestar emocional muy profundo. En España, por ejemplo, no sé lo que estará ocurriendo en Estados Unidos, pero en España se están incrementando enormemente todo tipo de anomias, violencia, psicopatologías, suicidios, etc. Es decir, hay un malestar emocional que no se corresponde con esa guerra que hemos ganado, ¿no? al virus, y sin embargo, efectivamente algo está pasando, ¿no? Sí, no, es bien interesante esa manera de verlo también, con la cuestión del virus, ¿no? Porque el virus, en ciertos sectores, el virus como que la gente se reconectó y todo eso, pero eso de reconectarse bajo esas condiciones también puede ser un indicador de algo que da miedo, o sea, de algo que no es un positivo. No sé si me explico ahí, ¿no es cierto? O sea, que el virus, si nos lo tomamos en serio, es cosa seria. No lo tenemos que tomar en serio. Pero si lo tomamos en serio, nos damos cuenta que es cosa seria. Y que no es la primera vez, además. Acordémonos de los otros, ¿no? Donde hubo muchos muertos, ¿no? No me acuerdo de los nombres ahora, pero uno en los años 80, me acuerdo de eso. Entonces,
de vez en cuando recibimos una visita de un actor que nos reinvita, por así decir, a pensar lo negativo, los peligros, etcétera, etcétera. Y eso, no sé dónde lleva eso, ¿eh? Yo todavía no me hice el análisis, etcétera, de todo eso. Pero yo creo que es algo, como dirían los franceses, ¿no? Ça bouge. Hay algo que está en movimiento. Eso es la impresión que tengo. Que no está, que todo está bien hecho, todo, ahí está eso, ahí está esto, todo bien, todo bien. No, sí, todo bien, pero hay algún otro elemento en juego que yo no logro, digamos, diseñar o imaginar, pero hay algo, y algo que tiene que ver con toda una serie de elementos, ¿eh? No es simplemente un virus, es algo que tiene que ver con cómo hemos, por ejemplo, abandonado a la gente pobre en tantas de nuestras grandes ciudades, ¿no? O sea, todos los negativos que hemos coleccionado, pero además de eso, los nuevos viruses, porque eso también están en juego, ¿eh? Y ahora dicen que algunos de estos virus no se van a ir, lo vamos a tener con nosotros, ¿no? Entonces, ahora ustedes entienden que lo que yo traje un poco es una especie de juxtaposition de dos elementos muy distintos, nosotros la gente y lo otro, el virus, o puede ser otra cosa también, ¿no es cierto? Entonces hay una manera así de diseñarlo casi, es que nosotros estamos rodeados de virus y hemos estado, lo sabemos eso ahora, ¿no es cierto? Que hemos tenido cualquier tipo de virus, muchos virus inocentes, ¿no? Que no nos han hecho nada. Pero también te indica, yo leí algún artículo muy interesante sobre eso, que los viruses y otros tipos de entidades tales, ¿no? Que son pequeños pero animados, que esos necesitan espacio también. Y que dónde son esos espacios. Eso puede cambiar mucho, no puede haber mucha variedad. Pero si empezás a juntarlo, porque nosotros ahora vemos los virus, los virus, sí, y ahí vienen o ahí se van, ¿no? Pero no, hay otra, yo creo que hay otro elemento en juego que nos va a ir conectando de manera que eventualmente por ahí no nos van a caer muy bien, o sea, un poco demasiada intimidad con demasiadas formas de vida, porque cualquiera de nosotros que ha estado en ciertas situaciones territoriales, ¿no? Puede ser alarmante estar rodeada de toda una serie de cosas así chiquitas, pero que se mueven mucho y que te muerden un poco, ¿no? Entonces hay gente ahora que está pensando que la ciudad se va a volver bastante importante si seguimos matando a las tierras y a las aguas, etc. La ciudad se vuelve un espacio más importante, mismo si no el principal, para toda una serie de actores invisibles, por así decirlo, invisibles a nuestros ojos, ¿no? Quién sabe, ¿no? Dónde lleva eso, pero me intrigó mucho leer ese texto, ¿eh? Tengo que decir que no lo había pensado y que me dejó con una pequeña alarma, ¿no? Como diciendo, sí, eso también puede ser, es la invisibilidad que es un poco alarmante, ¿no? La noción que hay actores invisibles que pueden entrar en nuestras vidas, que hay muchos que ya lo hicieron, pero que ahora hay más. Ay. A ver, lo voy a apagar esto. Sí. Saskia, tenemos 3 preguntas de nuestros asistentes. Si quieres, podemos pasar a ver alguna de ellas. Por ejemplo, Sí, sí. Antonio Ramírez, que sé que nos escribe desde Madrid. Es también sociólogo, ahora profesor en la Universidad Complutense. Nos pregunta qué papel puede jugar la tecnología en este futuro del que has comentado no vemos, no tenemos posibilidad de acceder a él, o lo que Andrés ha dicho liminal, ¿no? Siguiendo un poco a García Linera. Y el optimismo ingenuo que lo apuesta todo a las soluciones técnicas en este mundo de crisis ecológica, crisis climática.
¿Cuál sería el devenir de las ciudades en ese contexto? Se pregunta Antonio. Eh, eh, Esa es una de las preguntas. No sé si quieres que apuntar las otras dos o Sí, pasamos a... ahora, bueno, ahora contesto esta para no mezclar demasiado. Vale, adelante. Pero me parece bien importante esta cuestión del papel de la tecnología, ¿no es cierto? Ahora, yo creo que una cosa que voy notando es que hay un tipo de desarrollo tecnológico que ya se aproxima un poco más a, por ejemplo, la que estábamos hablando nosotros ahora, ¿no? Que tiene que ver con vidas de animales, de insectos, etcétera, ¿no? Entonces hay un poco de eso más que simplemente la tecnología como algo que es su propio contexto, digamos, ¿no es cierto? Porque hay mucha tecnología que es así, es un sistema cerrado en ese sentido, mismo si nosotros podemos entrarlo y todo eso, pero en un contexto más amplio, esos son sectores tecnológicos cerrados. Repito, mismo si nosotros podemos acceder, etcétera, pero tienen su propia constitución, por así decirlo. Y eso tenemos que reconocerlo, eso casi nunca se menciona. O sea, y me parece un error que no lo mencionamos. Hay cosas buenas y hay cosas malas en todo esto, ¿no es cierto? O sea, eso es una cuestión. Y la otra, vos dijiste algo, alguno de ustedes dijo el optimismo de nuestros descubrimientos o algo así. Entonces era... Sí, Sí. decía Antonio que al final hay una especie de optimismo, pero que suele ser como lo más ingenuo. O sea, parece que el sino de nuestro tiempo es el pesimismo, ¿no? Sí, Respecto a exacto. estas grandes problemáticas a las que nos enfrentamos. Eh, Y si bien el pesimismo tiene para mí siempre una especie de ah, aurora de algo interesante, yo no sé por qué, eso viene de los franceses un poco, creo, que el optimismo es como algo que, o sea, en las Américas el optimismo es cosa grande, en Europa es distinto, ¿no? Por ejemplo, los holandeses, que son muy optimistas en realidad, de hecho, pero no piensan, no lo piensan así. Pero de todas maneras, sí, el optimismo yo creo que lo necesitamos, pero que no podemos ser inocentes. Ahora, yo lo que no sé, lo que realmente yo estoy aquí pronunciando algunas cosas, lo que no sé es what is next. ¿Dónde vamos? Porque en el pasado hemos tenido situaciones donde se podía ver dónde vamos, negativos o positivos. Ahora yo veo tantos otros actores en juego, actores que son por ahí invisibles, pueden ser insectos, pueden ser... que yo no sé dónde vamos. Yo creo que por ahora estamos muy bien, en la gran mayoría, no en todos los países, no en todas las situaciones, pero estamos suficientemente bien que no nos preocupamos. Yo creo que vamos a ir en una dirección donde vamos a empezar a, a realmente a sentir aquí hay algo que hay que manejarlo, no nos podemos estar simplemente pretender que aquí no pasa nada. Yo creo que estamos en ese vector, en esa dirección, no en todos los lugares, no en todas las situaciones, pero yo creo que hay una acumulación de actividades y de capacidades, y las capacidades por ahí son más interesantes, más importantes, más significativas, de algo que nos va a hacer ver nuestros límites. O sea, las modalidades que nosotros hemos usado para protegernos, que nos han servido bastante bien, también cuando uno piensa todo el sistema médico, todo eso, o sea, cosas hay mucho de lo positivo ahí. Yo no sé si eso va a seguir así. Cuando vos pasás un poco de viaje en otros países del mundo, en África, etcétera, tenés otra impresión, ¿sabés? Que hay otros actores que por ahí son te dan un poco de miedo. O sea, enfermedades, ¿no? Estoy hablando de enfermedades, no de humanos.
pero también nuestras capacidades de destruir cosas. Yo no sé, yo creo, como ya dije, y la última vez que me repito, les prometo, yo creo que hemos entrado en una nueva época, ¿no? Como dije antes, y que nos está costando mucho detectarla porque esa nueva época está rodeada y embedded in, ¿no? Embedded, esa frase inglesa, en toda una serie de construcciones, de edificios, de las condiciones bajo las cuales vivimos, de buenas cosas aquí, buenas cosas ahí, malas cosas allá. Entonces, como que estamos tan rodeados de tantas opciones y tantas condiciones que no es tan fácil entender what comes next, o sea, qué es lo que viene después de esto. Y una manera de pensar lo que está pasando hoy es que hemos logrado un nivel de gran excelencia en muchas cosas, muchas. Y eso, ¿qué va a llevar a asegurarse que eso siga existiendo? O sea, hemos visto en nuestras historias largas que mismo condiciones muy buenas, muy fuertes, que todas las querían, terminan, o sea, no están para siempre, ¿no? Entonces ahí entra un tema que yo no voy a estar viva cuando entre ese tema, pero que ya tengo un imaginario sobre eso. ¿Qué va a hacer eso con mis hijos? ¿Qué va a hacer eso? O sea, no sé, me parece difícil no pensar en eso, tengo que decir. ¿Sabes? Y la historia siempre nos ha sorprendido en un momento u otro, donde pasó algo que, ¿quién se imaginaba que iba a pasar eso? Entonces, eso también, como es algo que, ¿sabes? Está ahí en mi cabeza. Pero por ahora yo creo que estamos viviendo una época muy buena en muchos sentidos, sí hay mucha pobreza, hay mucha injusticia, pero en términos grandes, o sea, historias largas, esta es una época manejable. Hicimos muchísimos errores matando a la naturaleza, generando instrumentos que son destructivos, etcétera, etcétera. O sea, aquí no hay ángeles. Pero al mismo tiempo, mira el sistema médico, la educación, limpiar las aguas, estamos ahora cuidando los árboles mucho mejor. O sea, hay muchos elementos muy positivos que entran en un espacio que está por un tercio a menudo destruido, ¿no? Entonces ya viene con una desventaja que no podemos negarla, que cambia mucho de un lugar al otro. Eso también hay que decirlo, y estamos aumentando lo positivo en muchos países, como ustedes saben. Hay medidas muy buenas pero queda todavía algo ahí que va a ser difícil de manejar. Bueno. Gracias, Saskia. Tenemos otros dos temas en el chat. Uno planteado por Alfonso, que nos pregunta si tendríamos que vivir una situación extrema como la guerra mundial que se ha mencionado aquí para poder darnos cuenta de lo que significa la crisis ambiental. Él intenta cuestionarse sobre si requerimos ese factor externo para poder movilizarnos, para buscar soluciones a la crisis global del medio ambiente. Y por otro lado tenemos una pregunta de Salvador Gil Guirado, que nos pregunta sobre el tema de las ciudades y el desplazamiento de los entornos o los espacios urbanos a los espacios rurales. Creo que lo que está interesado, un poco al final, resumiendo la pregunta, es si se puede evitar el abandono del medio rural con trasvases o vueltas de la población desde los entornos urbanos al medio rural. Serían esos los dos temas que tenemos en el chat. No, esos son temas muy importantes y que hay mucha gente que los está trabajando, yo también, pero toda la cuestión de repensar qué es lo rural.
O sea, lo rural puede estar lleno de pequeñas ciudades, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Eso para mí es un tema muy importante, especialmente en un país tan enorme como son las Américas, ¿no es cierto? Como región, no digo país, como región. La importancia de reconocer uh, las cosas positivas que ya existen, cosas vivas, plantas, etcétera. Y eso es una cosa que está pasando, ¿no es cierto? Que vamos ahora reconociendo la importancia de proteger a todo lo que es lo verde, todo lo que son las plantas, etcétera, etcétera. Eso es para un elemento que no necesito desarrollarlo porque todos lo conocemos. El otro es, claro, la conexión entre lo urbano y lo rural. Eso también es un tema ahora familiar, etcétera. La pregunta es más bien, mi pregunta es más bien, ¿qué ha cambiado? Porque esa es una relación muy larga, de mucho tiempo, ¿no es cierto? El campo y la ciudad, o sea, nos necesitamos un poquitín por lo menos. ¿Y qué va a pasar ahí? Ahí yo creo que una cosa que vemos que ciertos países lo están manejando mucho mejor que otros países. Yo diría Estados Unidos no lo está manejando muy bien, mientras que los países en Europa lo están manejando mucho mejor. Y los chinos, por ejemplo, están mucho más seriamente engaged por toda esta cuestión de cómo manejar la cosa, mismo cuando van destruyendo muchas tierras en todos los países donde están generando, ¿sabes?, operaciones. Pero yo, con todo respeto a los chinos, debo decir, mi marido siempre se enoja mucho cuando me oye decir eso, pero él no está aquí, así que está bien, puedo decirlo. Now, la cuestión del que se mencionó antes, la cuestión de la tecnología. Ahí yo tengo, como dicen en inglés, peeve es como que algo que te frustra, que estás frustrado, ¿no? ¿Cómo hemos logrado no generar más elementos electrónicos que tienen que ver con cosas que realmente necesitamos? Eso para mí es así una pregunta que me la quiero empezar a estudiar un poquitín, porque realmente hemos tenido una enormidad de innovaciones pequeñas. Estoy hablando además de cosas modestas, no cosas grandes. ¿Y cómo hemos logrado evitar encajar con estas condiciones de las cuales estamos hablando nosotros aquí, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos para no tomárnoslo mucho más en serio? Y ahí, claro, ese es un tema que varía muchísimo de un lugar al otro, de una época a una otra, etc. Pero a mí me interesa el momento de hoy. Y también ahí entra para mí en juego cómo hemos matado tantas tierras para alimentarnos. O sea, tenía que ser así. Estoy hablando de Estados Unidos ahora, y de América del Sur. O sea, países que tienen enormes espacios que están vacíos. Uno puede plantar, puede hacer lo que quiera, ¿no? No es como las Europas, es muy distinto. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para lograr destruir algo que está, digamos, no sé, hay un problema ahí enorme para mí de entender cómo hemos logrado destruir tanto cuando hay tanto espacio abierto que podríamos haber usado para hacer algo positivo, y lo estamos usando tanto en todas las Américas, lo encuentro yo. Por ahí Europa es distinta, porque Europa siempre tuvo que manejar un comando del espacio porque no había tanto. Pero en las Américas, hay regiones vastas que están vacías, excepto en América Central, eso es otra cosa porque es más pequeño. Pero es impresionante la cantidad de espacio abierto que hay todavía en las Américas, excepto la parte central ahí, ¿no? Entonces yo digo, qué raros que somos nosotros en realidad, que no hemos manejado las cosas de otra manera, no sé. Ahora estamos llegando en ciertos países a situaciones realmente extremas. Por ejemplo, hay que decir que Estados Unidos está bastante extrema la situación, en muchos sentidos. Hemos destruido tantas aguas, tantas así posibilidades de cultivos, etc. Y ahora hay grandes actores internacionales
que están acaparando casi todas las tierras para sacar, ¿cómo se dice? Elementos que después pueden vender en los mercados a muy alto precio. O sea, cosas medicales, hay de todo ahí. Entonces, eso también, cuando vos te fijas en las Américas han sido maltratadas a un extremo, si uno lo compara, por ejemplo, con los países europeos, que también ahí hubo extracciones, hubo destrucciones, pero no tanto como en las Américas. Las Américas como que son un campo abierto para la destrucción. Es realmente impresionante eso. Y después tenemos un extraordinario crecimiento de la gente que ya no puede pagar por una casita. Tenemos mujeres que trabajaron toda su vida, llegan al momento donde, ¿cómo se dice cuando vos terminás de trabajar? No me acuerdo la palabra. Jubilarse. Y Jubilarse. jubilarse. Y ellas tienen que dormir en la calle a la noche. Estas son mujeres que tienen 70 años, 73 años. Ahí en Los Ángeles y otra región ahí, ese es el caso extremo, pero también lo vemos en Nueva York, lo vemos en Chicago, en las grandes ciudades, porque las grandes ciudades tienen espacios también grandes que a la noche ellas se pueden ocultar. Pero ¿cómo es posible? O sea, para mí, entonces claro, lo que pasaba ahí, lo que ha pasado a menudo, es que tienen un dinero, ¿no? Que no sé cómo lo llamás cuando estás cuando ya no estás trabajando, pero tenés los pagos. Pero lo que Renta. pasa, Renta. renta. Lo que pasa es que el costo es enorme. No tienen bastante ganancia para poder ni siquiera vivir en un hotel. Están viviendo en la calle con unas, así hay toda una parte. Yo he visitado dos, una en el este y la otra en el oeste de Estados Unidos, donde son todas así, se generan esas casitas con lo que tienen, ¿no es cierto? No son casas, son todas cosas plásticas, etc. Es de no creerse. Y eso está pasando en una ciudad elegante, bella como San Francisco. Es un caso extremo San Francisco, en todo esto. Y no pasa nada. O sea, lo dejan así. Y claro, también en Nueva York, ¿no? O sea, Chicago, todas las grandes ciudades lo tienen. O sea, eso para mí es una especie de decadencia profunda, no de esa gente que está sufriendo, pero de un sistema. Entonces, ahí para mí, un tema que no lo hablé todavía, es dónde vamos nosotros. Tenemos inteligencias, tenemos extraordinarios espacios de trabajo, tenemos tantas cosas, pero ¿dónde vamos realmente? ¿Dónde vamos? Cuando vos ves lo que está pasando aquí en Estados Unidos, es que casi no se logra entender cómo con tantas tierras, tantas cosas así que crecen y que hay tanta gente pobre que no come suficiente y que son la mayoría gente que ha tenido un trabajo, pero cuando llega el momento de que se termina ¿cómo se llama eso? Cuando te volvés viejo, ¿no? Jubilación. Jubilación, exactamente. La jubilación no les paga para tener una casita. Eso es impresionante. Esas son ciudades ricas. Y ahí estamos, ¿no? Bueno, ya lo dije todo. Bueno, Saskia, no sé si tienes tiempo para un par de cuestiones más Claro, que claro. tenemos en el chat. Sí, Te sí. agradecemos tu gentileza. Nos pregunta Pablo Ríos sobre qué debe suceder en países o lugares como África para que comience una revolución o una contestación a su situación de explotación que viven, de sometimiento en este sistema capitalista. Y eso, por un lado, Pablo, te planteo ahora mismo lo que pregunta Javier Gastón. Nos pregunta sobre la cuestión de los cuidados que ha emergido en el contexto de la pandemia, como uno, digamos, de los elementos, digamos, de mayor debate, ¿no? Y de mayor conflicto
en el ámbito privado, pero también en el público, la cuestión de los cuidados. Cuando dicen ustedes cuidados, ¿qué significa eso? Sería, digamos, a los enfermos, a las Ah, personas bueno, ahora entiendo, sí, sí, sí. Está bien. durante los Sí. eventos como esta crisis que hemos tenido, eh, Ujú. lo que han requerido para sobrevivir, ¿no? Muchos de estos cuidados los han hecho las mujeres en los hogares, pero también en el ámbito laboral, mujeres migrantes, por ejemplo. Sí. Pregunta Javier sobre este tema, no sé si tienes alguna apreciación. Bueno, mira, el caso que yo conozco mejor es el caso de Estados Unidos, o sea, porque ahí tenemos muchos datos y yo vivo en Estados Unidos, entonces yo no sé en otros países cómo irá. Me imagino que en los países europeos va a ser bastante mejor que lo que nosotros vemos en Estados Unidos. Lo que estamos viendo en Estados Unidos es serio. O sea, tenemos más y más mujeres y hombres que trabajaron toda su vida, que llegan al momento de, como ya dije, ya lo mencioné, ¿no es cierto? Que llegan al momento donde terminan de trabajar y tienen sus, ¿cómo se llama? Cuando vos recibís un pago, ¿no? Del gobierno, etcétera, porque trabajaste toda tu vida, y que están en la calle, porque no pueden. Tenemos, número dos, un montón de jóvenes con grandes educaciones, gente además admirable que está haciendo trabajo extraordinario en todo lo que son los elementos electrónicos, etcétera, etcétera, que duermen en sus coches porque no pueden pagar, mismo si tienen un buen salario, no pueden pagar por una vivienda. Entonces tenemos dos extremos, los viejitos y los jóvenes. Eso ya te indica, aquí hay un problema serio. O sea, y que va en aumento, no va en desaumento, va en aumento, ¿no es cierto? Entonces, una pregunta que uno se puede preguntar es, ¿y dónde va esto? ¿Y cómo nada en ninguno de los aparatos del sistema económico, social, etcétera, eh, lanza alguna innovación o nada? ¿En qué estamos? ¿Qué es la modalidad que nos domina? Que hay ciertas situaciones tan extremas que simplemente como que no existirían. Eso también me parece muy serio, que hay como una especie de, como diríamos en inglés, willful ignorance, o sea, una ignorancia que vos la querés tener, ¿no es cierto? No querés. O sea, es tan visible todo eso que lo sabemos, pero que como uno se retira, no. Entonces, yo no sé dónde vamos. Sé que los Estados Unidos siempre ha sido un país, me parece a mí, muy problemático cuando se trata de, de lo que significa apreciar a todos los trabajadores. O sea, no solamente a los brillantes, ¿no? Les cuesta ver que los trabajadores pobres, que a veces tienen viajes cada día de 2 horas, que llegan, se levantan a las 4 de la mañana en sus casas, llegan a sus puestos de trabajo muertos de cansancio, los hacen trabajar muchas más horas de los que los deberían, y eso día tras día tras día, o sea que los destruyen básicamente. O sea, bueno, Estados Unidos es un poco extremo como situación, yo diría, o sea, tiene una parte que todo va bien, perfecto, las grandes universidades, los bellos edificios, las bellísimas ciudades como Chicago, etcétera. Si salís un poco de ahí y ves todo lo negativo, es una impresión. Pero ¿dónde estamos nosotros? Que no, yo digo no nosotros, ¿no? Digo la gente que es normal, que sabe que eso no es justo, que esas mujeres que trabajaron todas sus vidas tienen una pensión que es tan chiquita que duermen en la calle. O sea, ¿dónde vamos? Yo no sé. O sea, a mí me parece un caso extremo. Entonces, eso me invita a mí a pensar, ¿qué ha cambiado? ¿Qué cambió en este periodo, yo diría, de los últimos 20 años, algo así? ¿Qué cambió? Y lo que cambió es invisible. Solamente se vuelve visible cuando vemos a esos pobres que no tienen. Pero si no vemos a esos pobres, no sabemos que hay algo que no está funcionando, ¿no? Entonces ahí
esta cuestión de una invisibilidad que nosotros no lo vemos como invisibilidad. Nosotros simplemente no lo vemos o no queremos ver, ¿no? Las dos existen. Pero también yo sé que hay mucha gente muy buena, buenos amigos, que nunca vieron, por ejemplo, a esas mujeres que trabajaron toda su vida, tuvieron un apartamento cuando trabajaban de alquiler y dejan de trabajar porque se jubilan y no tienen vivienda. O sea, eso es extremo. Eso por ahí no es tan brutal como matar a pedazos a un ser humano o a un animal, pero está cerca de eso. Entonces, eso para mí también no es posible. Entonces, yo en este momento, como ustedes ya se habrán dado cuenta, estoy tratando de realmente traquear cuáles son todas las modalidades de abuso que estamos viendo. O sea, es un trabajo colectivo ese también, ¿eh? Pero me parece impresionante y creo que además lo que estoy también tratando de indicar con el ejemplo de las mujeres, ¿no? Que trabajan toda su vida y, y tienen un salario, pero que terminan en la calle. Esas son condiciones extremas. Eso no era parte el arreglo, por así decirlo, ¿no es cierto? Entre los que emplean y entre los que trabajan. No, no en las Américas, sí por ahí en Brasil o en algún otro lugar. Bueno, las Américas están en Brasil, pero en algún lugar ahí en África, algo así. O sea, aquí estamos, yo no sé cómo llamar a esta época, pero estoy tratando de pensar en un título que captura algo. Pero también hay que decir que la mayoría de la gente no ha visto ciertas de las cosas que yo he visto. Yo me doy cuenta que hay muchos que ahí están estudiando y no sé qué cosa, pero que no ven ciertas condiciones. Y yo las estoy viendo. Entonces ahí también me doy cuenta que hay una invisibilidad de algunas de estas miserias, especialmente con las mujeres ya que son de edad. Eso me parece terrible. Bueno, estoy hablando demasiado. Ustedes me tienen que parar a mí ahora, ¿eh? Saskia, si te parece, pues podemos ir cerrando. Creo que ha hecho una conversación, una intervención que deja muchas preguntas, que deja muchas preguntas. En realidad toda tu obra es una gran pregunta y ha estado siempre rastreando la respuesta y aquí no has hecho otra cosa que poner muchas preguntas encima de la mesa, porque efectivamente parece que es lo que toca en este tiempo histórico, ¿no? Sí, Es un sí, tiempo lleno de preguntas, lleno de exacto. incertidumbres, de incógnitas, Sí. y te queremos agradecer y bueno, pues que a pesar de esta desafortunada situación que has tenido familiar, que esperemos que no sea grave y la puedas reconducir, pues te agradecemos mucho el que que hayas podido estar por fin esta noche con nosotros en esta conversación. Muchísimas gracias, Saskia. Bueno, muchas gracias a ustedes, y hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao. Muchas gracias, Chao. Saskia. Muchas gracias a todas y todos los asistentes. Muchas gracias, Andrés, por tu presencia, tu apoyo, tu contexto imprescindible. A quienes todavía están conectados, les invitamos a seguir nuestros próximos actos el viernes 19 de noviembre, también online a través de la plataforma Zoom. Contaremos con la arquitecta Izaskun Chinchilla, que nos presentará su libro La ciudad de los cuidados. Como ven, seguimos reflexionando sobre este tema de la ciudad. Y de modo presencial, aquí en Cartagena, en el ciclo Cafés, Conciencia y Pensamiento, que se desarrolla en los establecimientos como bares y restaurantes, en este caso en el Soldadito de Plomo. Tendremos la charla que en este caso se llama Adolescencia confinada, consecuencias psicológicas, cómo gestionarlas, el día viernes 29 a las 19:30 horas. Bueno, de estas actividades y de las siguientes pueden informarse a través de nuestra web cartagenapiensa.es.
también siguiéndonos a través de redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Con esto ponemos el punto final al desarrollo de este acto. Agradecemos a todas y todos y nuevamente les ofrecemos nuestras disculpas. Aún así, el acto ha sido maravilloso y Saskia nos ha dejado grandes temas sobre los que seguir debatiendo aquí en nuestra ciudad y en nuestro programa cultural Cartagena Piensa. Buenas noches.